En los últimos años, escenas inquietantes han recorrido las costas de distintos países. Mares que, de un azul sereno, se transforman en un rojo turbio y perturbador. Lo que a primera vista podría confundirse con un fenómeno natural, como una marea roja, es en muchos casos la huella visible de la contaminación que arrastra la actividad humana. Ríos cargados de desechos industriales desembocan en el océano, vertiendo químicos, metales pesados y residuos orgánicos que alteran el equilibrio marino. El color rojizo surge, a menudo, de reacciones químicas entre contaminantes y el agua salada, o de floraciones masivas de algas tóxicas que encuentran en la polución un caldo de cultivo perfecto. Las consecuencias son devastadoras. La vida marina se asfixia, los ecosistemas se quiebran y comunidades costeras que dependen de la pesca ven desaparecer su sustento. Los científicos advierten que detrás de cada playa teñida de rojo hay una historia de descuido ambiental, falta de regulación y un planeta que nos devuelve el reflejo de nuestras propias acciones. Más allá del impacto visual, el mar rojo por la contaminación es una alarma silenciosa, un recordatorio de que la frontera entre la belleza natural y la catástrofe ambiental es cada vez más delgada. El fenómeno, registrado en distintas latitudes desde Asia hasta América Latina, no es aislado. Organizaciones ambientales advierten que cada año se vierten al mar más de 8 millones de toneladas de desechos plásticos, junto con químicos provenientes de la minería, la agricultura y la industria textil. La combinación de estos contaminantes no solo provoca la alteración cromática del agua, sino que desencadena crisis sanitarias en las poblaciones cercanas. En Filipinas, por ejemplo, se documentaron comunidades enteras con problemas de piel y vías respiratorias debido al contacto con aguas teñidas de sustancias tóxicas. En la costa del Perú, pescadores han denunciado la mortandad de peces y mariscos tras episodios en los que el océano adoptó un tono rojizo por descargas industriales no reguladas. Los especialistas llaman a este fenómeno una herida abierta en el mar. Lo visible es apenas la superficie de un daño mucho más profundo. Bajo las olas, arrecifes mueren lentamente, especies migran o desaparecen, y el equilibrio del océano, uno de los principales reguladores climáticos del planeta, se ve gravemente alterado. Sin embargo, hay un componente esperanzador. En varios países, comunidades locales y movimientos juveniles han iniciado campañas de monitoreo ciudadano, documentando con drones y fotografías cada episodio de océanos enrojecidos para presionar a las autoridades. Estas acciones, aunque pequeñas frente a la magnitud del problema, muestran que la sociedad comienza a responder. La escena del océano teñido de rojo no es solo una imagen impactante. Es un símbolo de la crisis ambiental global. Los científicos recuerdan que más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua y que los mares generan al menos la mitad del oxígeno que respiramos. Cada gota contaminada, cada vertido químico y cada residuo no gestionado correctamente repercuten en ese ciclo vital. Expertos de la Organización de las Naciones Unidas alertan que, de no reducirse drásticamente la contaminación marina, en menos de 3 décadas habrá más plástico que peces en los océanos. Las aguas enrojecidas por algas tóxicas o residuos industriales serían entonces apenas uno de los muchos rostros de un desastre mayor. La mancha roja en el mar funciona como un espejo incómodo. Refleja la voracidad de un modelo de desarrollo que ha priorizado la ganancia inmediata sobre la sostenibilidad. Pero también nos recuerda que la historia aún no está escrita del todo. Activistas, pescadores y científicos coinciden en un mismo llamado. El océano puede recuperarse si se actúa con urgencia. La naturaleza tiene una asombrosa capacidad de resiliencia, pero necesita que la humanidad ponga un freno al ciclo de contaminación. El color rojo en el mar puede ser advertencia o condena. Lo que decidan las sociedades hoy marcará si en el futuro volveremos a ver océanos azules o si el rojo se convertirá en el tono definitivo de nuestra huella en el planeta. Las imágenes de mares teñidos de rojo se han vuelto recurrentes en noticieros y redes sociales. Pero detrás de esa postal perturbadora no hay magia ni mito. Lo que flota en esas aguas es el rastro visible de la crisis ambiental más grave de nuestro tiempo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 250 millones de personas viven en comunidades costeras directamente expuestas a aguas contaminadas. Los efectos van desde intoxicaciones masivas por consumir peces contaminados hasta enfermedades crónicas provocadas por metales pesados. En el Golfo de México, investigadores han detectado zonas muertas, extensiones marinas sin vida del tamaño del estado de Massachusetts, resultado directo de descargas agrícolas ricas en nitratos y fosfatos. En Asia, fábricas textiles continúan vertiendo colorantes químicos que no solo tiñen ríos y mares,
sino que ingresan a la cadena alimenticia a través de moluscos y peces. El color rojo en el agua es una advertencia de que el océano está colapsando, sentencia la bióloga marina chilena Valeria Muñoz. No es un fenómeno aislado, es un síntoma global. Y si no lo atendemos hoy, mañana no habrá océano que recuperar. Sin embargo, las soluciones existen. La reducción de plásticos de un solo uso, el fortalecimiento de regulaciones sobre vertidos industriales y el impulso de tecnologías de saneamiento son medidas concretas que ya se aplican en países como Noruega y Costa Rica, donde los índices de contaminación marina han comenzado a descender. La pregunta es si la comunidad internacional está dispuesta a replicar esos esfuerzos antes de que el rojo deje de ser un aviso temporal y se convierta en la paleta definitiva de nuestros mares. Los océanos cubren más de 2/3 de la superficie terrestre, pero en lugar de ser el pulmón azul del planeta, se han convertido en receptores de residuos. Desde desechos industriales hasta toneladas de plástico, cada año ingresan al mar más de 12 millones de toneladas de basura, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El fenómeno del océano rojo es una de las manifestaciones más visibles de esta degradación. América Latina. La costa manchada. En Perú, tras el derrame de petróleo ocurrido en 2022, pescadores aún denuncian zonas donde el mar mantiene tonalidades rojizas y marrones, imposibilitando la pesca artesanal. En Brasil, la desembocadura del río Tietê arrastra químicos que transforman el color de las aguas atlánticas, con mortandad de peces cada temporada. Asia. Fábricas sobre el mar. India, China y Bangladesh concentran la mayor parte de la producción textil mundial. Para abaratar costos, muchas plantas descargan tintes y químicos directamente en ríos que fluyen hacia el mar. En algunas provincias costeras, los residentes reconocen el calendario industrial según el color que adquiere el océano, rojo, azul o verde, dependiendo del tinte vertido esa semana. Europa y Norteamérica. El disfraz de lo natural. Allí, el océano rojo se asocia principalmente a las mareas rojas, proliferaciones de algas tóxicas que encuentran alimento en los fertilizantes agrícolas que llegan a los ríos. Aunque naturales en origen, su frecuencia y toxicidad se han multiplicado por la contaminación. Las consecuencias son devastadoras: cierre de pesquerías, pérdidas millonarias en turismo y daños a la salud pública. El costo humano. La OMS estima que cada año mueren 250.000 personas en el mundo por enfermedades vinculadas al agua contaminada. Las poblaciones costeras pobres son las más golpeadas, pues dependen directamente del mar para comer y subsistir. ¿Un futuro posible? Los expertos insisten en que aún hay margen de acción. Países como Noruega han logrado reducir en un 40% los vertidos industriales al mar gracias a estrictas regulaciones, mientras que proyectos comunitarios en Filipinas han demostrado que la restauración de manglares ayuda a filtrar contaminantes y a devolverle vida a las aguas. El océano teñido de rojo es la crónica visible de una herida invisible. No se trata solo de un cambio en el color del agua, sino de un aviso. El equilibrio que sostiene la vida en la Tierra se encuentra en riesgo. El mar sangra, pero la pregunta que queda en el aire es clara: ¿tendremos la voluntad de detener la hemorragia? Lo que empieza como un cambio sutil en el tono del agua pronto se convierte en una mancha visible desde el aire. Fotografías satelitales de la NASA revelan cómo, en menos de una década, se han multiplicado las zonas costeras teñidas de rojizo o marrón, especialmente en el sudeste asiático, el Caribe y el Mediterráneo. El mar ya no es azul, se ha convertido en un espejo del desecho humano. Los expertos distinguen dos causas principales: contaminación química directa, descargas de colorantes, óxidos de hierro, efluentes mineros o derrames petroleros; floraciones algales tóxicas, microalgas que se alimentan del exceso de nutrientes, nitratos y fosfatos, procedentes de la agricultura intensiva y que, en altas concentraciones, tiñen el mar de rojo. Ambos procesos son acelerados por el calentamiento global, que eleva la temperatura del agua y crea el caldo de cultivo perfecto para estos fenómenos. En el Pacífico peruano, buzos locales reportan arrecifes cubiertos por un polvo rojizo y sin rastro de peces. En Filipinas, las tortugas marinas aparecen muertas con restos de algas tóxicas en sus estómagos. En España, las mareas rojas han obligado a cerrar bancos de mejillones, dejando a cientos de familias sin ingresos. El daño no es solo biológico, es también social y económico. El mar ya no nos da de comer. Antes, en una mañana sacábamos lo suficiente para la familia. Hoy pasamos días enteros y volvemos con las redes vacías.
Cuenta Juan Pérez, pescador de Chimbote, Perú. El agua se volvió roja como sangre. Nos dijeron que no era peligroso, pero los niños empezaron con alergias y vómitos. Relata Mary Ann de la Cruz, residente de la isla de Luzón, Filipinas. Sus testimonios ponen rostro humano a lo que las estadísticas suelen ocultar. La comunidad científica insiste en que aún no es demasiado tarde. Experiencias de restauración de manglares en Indonesia, proyectos de filtración natural en Países Bajos y prohibiciones de plásticos en países europeos muestran que las soluciones son posibles. Pero requieren voluntad política y presión ciudadana. El mar no se limpia solo. El rojo del océano no es solo un fenómeno ambiental, es un símbolo cultural y moral. Representa la sangre de un planeta que se defiende como puede de una especie que lo explota sin medida. Es, en palabras de un investigador mexicano, un grito silencioso que nos recuerda que lo que le pasa al mar, nos pasa a nosotros. El mar teñido de rojo es, sin duda, una advertencia, pero también puede ser un punto de inflexión. Cada acción desde reducir plásticos hasta exigir leyes más estrictas suma para devolverle al océano el azul que le pertenece. La historia de los mares no está condenada. Aún puede escribirse con esperanza. Allí donde comunidades han restaurado manglares, prohibido vertidos o protegido arrecifes, el agua ha vuelto a llenarse de vida. El océano tiene memoria de resiliencia, y está dispuesto a sanar si le damos la oportunidad. Que el rojo no sea el color del final, sino la señal que nos impulsó a cambiar. Porque si salvamos al mar, nos salvamos a nosotros mismos.